película? ¿Hubo alguien que no la haya visto? ¿Tú no la has podido ver? ¿Los demás ya la vieron? Yo no la terminé de ver, maestra. Yo Ok, tampoco hay que... la pude ver. Ok. ¿Alguien más? Yo no la terminé de ver tampoco. Ok. Bueno, para el viernes ya va a ser requisito, ¿sale, chicos? Am, ya tenía programada una actividad con la esperanza de que ya todos la hubieran visto, pero pues les voy a dar chance van a tener todo el día de hoy, todo el día de mañana para verlo. Por cierto, no sé si alguna de sus clases se vayan a ver como suspendidas, porque el día de mañana tenemos una junta. Entonces, en teoría, no digan, esto es secreto nacional, no vamos a tener clase. Pero, digo, puede que haya alguna modificación, sobre todo por la hora en la que termine la junta. Entonces, es probable que pues no tengan con sus otros profes. Y yo les recomiendo que en ese tiempo, pues justamente, promesa de scout, ok, yo espero que en ese tiempo, ustedes lo puedan aprovechar para ver la peli. Ya les dejé el link, ya también les dejé el nombre por cualquier cosa. Me parece que está muy sencillo el acceso. Entonces, yo no le veo como mucha complicación. Si es como por algo de que a lo mejor no tuvieron mucho tiempo o algo por el estilo, pues mañana podrán aprovechar ese tiempo en que no van a tener las clases. Bien, vamos bueno, con respecto a lo que vamos a hacer, les voy a explicar el por qué es importante que la vean. O sí, ya no tengo a nadie más en espera. Ya acepté a los que acaban de solicitar. Entonces, lo que tengo programado para pues esa actividad de la peli es básicamente hacer una especie de roleplay. Mm, no es completamente que tengan que actuar, más bien va a ser pues es entre un roleplay y un debate en donde personas que yo elija van a tomar la posición de los personajes que ayer les comentaba. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo escojo al azar, somos 26, ¿no? Entonces escogeré a unas 6 personas más o menos para defender el punto de Marta, ¿no? Por ejemplo, Marta es la mujer, la que tiene un bebé. Entonces, van a tener que utilizar argumentos, ajá, que obviamente defiendan su punto, ¿vale? Algo que sí es bien importante es de que obviamente cada uno va a tener argumentos diferentes. Ajá. Y así sucesivamente con los demás personajes. Yo les decía que los personajes principales pues es la mamá, la que tiene el bebé, el esposo, que si no mal recuerdo se llama Sin, la abuela, Elizabeth, y la partera, de ella no me acuerdo de su nombre. Ajá, entonces esos van a ser los argumentos más importantes, ¿vale? Van a ser los personajes que vamos a trabajar, o bueno, con los que vamos a trabajar el día viernes. Ujú. ¿Dudas respecto a esto? No, maestra. Ok, entonces por eso será importante que ustedes vayan viendo la peli. Ajá. Entonces, si mañana no tienen clase, de por sí mañana nosotros no nos vemos, pues yo les diría que aprovechen ese tiempo. Vi aproximadamente que son unas 4 personas las que o no la han terminado de ver o no la pudieron ver. Entonces, pues chequen esa parte, ¿no?
son poquitos. La mayoría, quiero entender que entonces ya la vieron, no tuvieron problemas y pues ya, descansarán todo el día de mañana, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a ver otro de los temas que tiene que ver con el periodo neonatal. Ajá. Es ese periodo que surge inmediatamente después del parto. Obviamente nos vamos a enfocar un poco más en los niños que nacen vivos. Esta actividad de la película, pues obviamente es como, es poco frecuente, pero a mí me parece muy importante para que lo utilicemos como un medio para debatir, ¿no? Chicos, a ver, una última vez. Escríbanme los nombres de los que acaban de entrar para ponerle sus asistencias. Si no me lo escriben, se van con inasistencia, ¿vale? Yo esto ya se los había dicho desde el inicio de nuestro curso, entonces no tendría que estar recordándoles, ¿vale? Ustedes ya saben, cuando entren, después de que yo ya pasé lista, me dejan aquí su nombre y ya yo los escribo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar. Y me dicen, por favor, cuando ya puedan ver mi pantalla, ¿sale? Uno, dos, tres, ok. Ya se ve, maestra. Cuatro. Ya se ve, Vale, maestra. muchas gracias. Gracias. Ok, entonces nos vamos a nuestra presentación. Bueno, entonces hablábamos de este periodo neonatal, ¿no? Neo tiene que ver con posterior a. Ajá. Se puede llegar a confundir un poco con el nonato o un nonato. Significa un nonato que es un no nacido. Ajá. Nato pues es de natalidad, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, el nonato, el neonato es el que recién nació. ¿De acuerdo? A ver, denme un segundo. Es que este es el motivo por el que no me gusta salir y entrar. Listo. Acá. Bueno, voy a entrar desde la otra app para no interrumpir este. Denme un segundo. Listo. Ok. Entonces, sí queda clara esa parte. El neonato es ese ser que recién acaba de nacer, ¿vale? Y este término únicamente lo vamos a utilizar en mamíferos. Ajá. He escuchado que algunas otras personas lo llegan a utilizar para otros como reptiles, como los que vivíparos, pero es correctamente dicho en mamíferos. Entonces, puesto que nosotros somos animales mamíferos, pues vamos a utilizar pues este concepto para referirnos a un ser humano que acaba de nacer y viene este periodo del que yo les hablaba ayer, que son pues 4 semanas después, ¿no? Es decir, aproximadamente un mes. ¿De acuerdo? Vamos a ver que es un proceso muy, muy rápido de muchos cambios. No vamos a ahondar, obviamente, en todos los cambios neuronales y físicos, solo en los más importantes y en la influencia que tiene el ambiente, obviamente, en justamente el crecimiento o el atravesar por esta etapa. Ajá. En esta etapa yo les decía, es algo bien importante para el bebé como tal, porque empieza a trabajar su cuerpo por sí solo. Y entonces tiene que empezar a aprender a que su cuerpo se vaya adaptando a las tempestades del ambiente, porque ahora ya no depende del cuerpo de mamá, ya no está tampoco protegido por el cuerpo de mamá y entonces tiene que empezar a buscar sus propios medios para sobrevivir. Por ejemplo,
el regular su temperatura. Obviamente no todos los bebés, bueno, más bien los bebés no logran sobrevivir al frío. Por supuesto que necesitan de, pues, ropas, ¿no? Cobijas, este, que estén tapados, que estén cuidados, obviamente, pero aún así el mismo cuerpo del bebé tiene que empezar a generar sudor, por ejemplo, para ir refrescando el cuerpo. También se le va a enchinar la piel, ¿no? Si tiene alguna especie de frío. Va a mostrar indicadores como temblores, si es que también tiene frío, ¿no? Si a ese bebé ya se le tapó y sigue temblando, ya se le puso o se le acercó a lo mejor un calentador o se le acostó junto a mamá y ya no es posible que tenga frío, entonces vamos a ir descartando otro tipo de situaciones que pueden llegar a ser muy problemáticas. Ujú. Por ejemplo, recuerdan que yo les hablaba del síndrome alcohólico fetal. Entonces, hay ciertos bebés que nacen con este síndrome y no es que tengan frío, entonces, eventualmente tienen temblores en todo su cuerpo y alguna especie de espasmos. Entonces, esto tiene que ver con una alteración en el sistema nervioso, ajá, que nos indica que pues no está completamente desarrollado o que hay un problema. Ajá. Sin embargo, también existen otras pruebas que se pueden hacer bueno, después del nacimiento, y que tienen que ver con sacarle poquita sangre al bebé y se mandan a analizar esa sangre para pues determinar si este bebé tiene alguna enfermedad y poder atenderla a tiempo. Ujú. Este, son caros, suelen ser caros esos estudios, pero sopesando costo-beneficio, en ese momento, la inversión quizá que se hace de estos estudios a prevenir alguna no sé, algún problema de retraso mental, retraso en el desarrollo para un bebé y en general que ese bebé crezca y llegue a ser un adulto dependiente de otras personas, entonces me parece que vale la pena, ¿no? Bien, ayer yo les comentaba que inmediatamente que nace un bebé, se realizan ciertas pruebas. Ujú. Una de ellas es la escala de Apgar. Y que tiene que ver con revisar qué capacidades primarias tiene el bebé. Ujú. Normalmente se hace en 3 periodos, perdón, normalmente se hace en 2 periodos, pero se llega a hacer también en 3. Ajá. El primer momento en el que se hace es al minuto de haber nacido. Ujú. Se hacen ciertas pruebas físicas, ahorita vamos a hablar de ellas, al minuto y después a los 5 minutos, ¿vale? Si todo está bien, entonces se da una puntuación e incluso en el certificado de nacimiento, ahí escriben la escala de Apgar. Si ustedes buscan sus certificados de nacimiento, ahí lo van a encontrar. Dice tal cual, Apgar, y viene un valor, ¿no? Escrito. La mayoría van de los 7 puntos a los 10. eh, 7, 8, 9, 10 puntos, ¿no? El 10 es la puntuación máxima que se puede alcanzar y esta nos va a indicar que el bebé está en excelentes condiciones. Ajá. 9, pues significará que le hace falta un puntito por ahí. Veríamos en qué se atoró, en qué no tiene como alguna capacidad. Ujú. Y así sucesivamente. Si algún bebé llega a tener alguna complicación a los 5 minutos, entonces esta escala se vuelve a aplicar a los 10 minutos después de que ya se haya estabilizado el mismo. Ujú. Bueno, ¿qué significa APGAR? Viene por las iniciales, ¿no? Es como si fuera un acrónimo. Apariencia, A, P, pulso, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, la apariencia con el color, ajá, el color básicamente de la piel del bebé, ajá. G, que tiene que ver con la gesticulación, si se irrita y tiene respuestas reflejas. A, con la actividad y el tono muscular. Y R de respiración. Bien, entonces vamos a ir puntuando
de 0 a 2 puntos. 2 puntos es la puntuación máxima que puede alcanzar por cada característica. Ujú. En apariencia, primero si está azul o pálido, si no tiene como algún color, ¿vale? 1 punto si el cuerpo está rosado, pero sus extremidades se empiezan a tornar medio azules. Ajá. Em, y 2 puntos si el bebé está completamente rosado. Es normal que de pronto un bebé nazca como con una coloración un poco verduzca, medio azulada también, o un poco morada. Es normal, porque obviamente todavía está en un proceso de una frecuencia cardíaca muy alta. El bebé fue sometido a estrés por este proceso del parto y es normal. Esto, por lo tanto, el Apgar se va a aplicar al minuto, una vez que ese bebé ya haya llorado, ya se le hayan retirado las flemas, el moco que pueda estar obstruyendo sus vías respiratorias, eh, y ya que haya puesto, pues a prueba, haya puesto a prueba, pues ahora sí sus capacidades, ¿no? De respirar sola. Em, y entonces por eso se realiza este pequeño examen al minuto. Ujú. Y posterior a los 5 minutos, si es que necesita algún tipo de reanimación o apoyo, pues, en ese sentido, ¿vale? El siguiente punto que hay que destacar es el pulso, ujú, que tiene que ver, pues, obviamente con su frecuencia cardíaca. 0 puntos, pues, obviamente es que que haya una ausencia de latido, que no se le escuche nada. Una vez que se trate de reanimar, casi siempre lo que se tiene que atender, pues, es al bebé. Esa es la importancia de quizá los médicos que insistan tanto en que los bebés pues sean atendidos en un hospital o que nazcan en un hospital, porque se van a contar con las herramientas para atender ya sea a la mamá o al bebé, ¿no? ¿Cuál es la especialidad que se encarga del cuidado del bebé? Supongo que sí saben. ¿Pediatras o aparte de Ajá. Entonces, una vez que haya nacido, la persona que se encarga de revisar al bebé, que bueno, obviamente hay ciertas variaciones, ¿no? Hay veces que no está el pediatra, hay veces que el hospital no cuenta con uno, ¿no? Por eso, entre comillas, digo que se contaría con los recursos necesarios en el hospital, ¿no? Entonces, el pediatra, pues, es el que se va a encargar de determinar, pues, esto, ¿no? Porque se va a encargar de estudiar las reacciones ya del bebé, no de la mamá. La persona que se encarga de la mamá es el ginecólogo, ujú, o ginecobstetra o obstetra, ¿vale? Que pueden tener varias especialidades, una, dos, o ginecobstetra, ¿no? Que es una sola. En común, ¿no? Sería así. Entonces, quien se va a dedicar a la valoración del bebé, pues es el pediatra. Ujú. 1 punto tendría que ver con una pulsación de menos de 100 latidos por minuto y 2 puntos mayor a 100 pulsaciones por minuto. ¿Y esto por qué? Bueno, esto suele ser normal en un parto vaginal, como ayer lo veíamos. En este proceso del parto, el bebé también aumenta su ritmo cardíaco. Ajá, el bebé también está sometido a estrés. Hay una segregación de adrenalina. Entonces, esto le provoca también el impulso de nacer. El bebé también tiene que hacer un trabajo. Se empuja con las piernas dentro del útero, de forma normal, obviamente, para poder salir por el canal de parto, ¿vale? Los bebés que obviamente tienen otra posición diferente o que todavía no están listos para nacer, pero quizá ya se pasó la hora o la mamá ya tiene contracciones, entonces son los que normalmente reciben otro tipo de atención, ¿vale? Bien, ahora la gesticulación. Sí puede hacer gestos, básicamente muecas con la cara,
Pero esto de la gesticulación se valora más por qué tanto este bebé se irrita. Irrita tiene que ver con la estimulación de los impulsos, perdón, de los estímulos a sus sentidos, ajá, y las respuestas reflejas. Ujú. Ayer recuerdan que yo les decía, bueno, hay un reflejo, que es el reflejo de Moro, y este pues tiene que ver con el que siente la sensación como de caída, ¿no? Entonces mueven los brazos o a veces mueven también las piernas como en una señal de equilibrio. Ujú. Si no tienen ninguna respuesta, pues obviamente se puntúa con 0. Si se queja o genera una mueca, se le dará 1 punto. Y 2 puntos siempre va a ser cuando el bebé tosa, grite, ¿no? Llore, se escuche, incluso lleguen a estornudar. Ujú. Ahora, la actividad muscular. Ujú. Si está plácido, no hay respuesta de su cuerpo. Si se le mueve el brazo y se le cae, por ejemplo, o no tiene un sostén en sus músculos, entonces se puntuará con 0. Ajá. Si las extremidades están parcialmente flexionadas, se puntuará con 1. Si el bebé se mueve, como por ejemplo el que vimos ayer, tiene tensión también muscular, entonces hablaremos de un movimiento activo y se puntúa con 2. Y por último tenemos la respiración, que esto quizá puede ir de la mano con el pulso, ¿no? Ok, entonces si no hay respiración, pues obviamente se puntúa con 0. Ujú. Si la respiración llega a ser irregular, no es rítmica, obviamente, o es muy, muy, muy lenta, apenas perceptible, se puntúa con 1. Ujú. Obviamente, en este punto del pulso y de la respiración, necesita atención, necesita reanimación. Hay algunas personas que estimulan el miocardio, ¿no? El corazón, para que pueda empezar en este caso, por ejemplo, el pulso, a generar más latidos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si es lenta o irregular, se puntuará con 1, y si es buena, la respiración es constante, rítmica y hay llanto, se puntúa con 2. Ujú. Bien, yo les decía que la puntuación normal varía de 7 puntos hasta los 10. De esta forma se habla de que el bebé está en buenas condiciones a excelentes. Ajá. ¿Qué es lo que ya no sería normal? Abajo de los 7 puntos. Ajá. Si es bajo los 7 puntos, entonces estamos hablando de que el niño necesita algún tipo de apoyo de los médicos, ¿no? O de el que esté asistiendo el parto. Si tiene menos de 4 puntos, es poco probable que este bebé viva. Ujú. Bien, existen otras escalas para valorar obviamente el estado en el que nace un bebé. En este sentido, vamos a hablar de un estado neurológico. Ay, perdón, la escala de Brazelton, pues obviamente va a valorar y a calificar qué tantas reacciones tiene este bebé a nivel neuronal. Ujú. Primero, la organización de motricidad. Ujú. Va a evaluar el grado de actividad que tenga el bebé, como por ejemplo la capacidad para llevarse una mano a la boca, ¿no? Para también tocarse la cara, para moverse por sí solo. Ajá. Em, los reflejos también van a ser evaluados. Hay un reflejo, ahorita lo vamos a ver, ahorita se los voy a enseñar, está al final, pero ahorita se los enseño. Hay un reflejo que es de presionarla con un dedo de nosotros, un dedo adulto, presionar la palma de la mano del bebé. Y entonces el bebé hace un movimiento en forma para cerrar la mano. Ajá. Lo mismo ocurre con los pies. Se presiona la planta del pie del bebé y entonces él hace un movimiento como enconchando su piecito. Ajá. Y ahorita vamos a ver esa calificación de los reflejos. Ajá. Y también cambios de estado.
Ujú. Por ejemplo, irritarse a ciertas luces que sean muy fuertes, a sonidos que sean fuertes, revisar la excitabilidad y el grado, bueno, el grado de excitación ante estos estímulos, si le molesta, si cierra los ojos, por ejemplo, hace mueca, ¿no? Si llora también, si se mueve, trata de alguna forma de moverse para evitar el estímulo que lo está molestando. Ajá. Y también la capacidad de haberse calmado o relajarse después de un periodo de irritación. Ujú. Por ejemplo, este, tiene hambre, ¿no? Y llora mucho, llora, 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 y entonces hasta que lo llevan con mamá, come y tiene ya esta capacidad de relajarse, ¿no? De ya mantenerse tranquilo. En caso contrario, entonces se evaluaría de una forma diferente, ¿vale? Porque habría que buscar qué es lo que está ocasionando el llanto. Usualmente el llanto, pues no tiene otra función más que el avisar que el bebé está incómodo o que necesita algo, que tiene hambre, que tiene frío, que tiene calor, que algo le duele, eh, o, por ejemplo, que ya se hizo del baño, ¿no? Son los avisos comunes para que sea atendido, ¿no? Entonces, si ya se le revisó en cada una de esos aspectos y ya no tiene nada y se le dio esa atención, entonces habrá que buscar qué está provocando el llanto. Si no cesa el llanto, entonces sería importante revisar con un médico qué puede estar sucediendo. Ujú. Bien. También se va a evaluar la atención y la capacidad de interacción, ¿vale? No tanto como una interacción social. Claro que somos seres sociales, pero él en este momento no puede tener mucho intercambio de información, ¿vale? A nivel de otras personas. Entonces, yo les decía, básicamente es un cuerpo lleno de reflejos y entonces nosotros vamos a ir evaluando qué tanto reacciona a esos estímulos y qué tanto no lo hace. Ujú. No tanto de que si yo le digo bebé y me contesta con un guiño, ¿no? O sea, no. O que si yo le digo que lo quiero mucho y entonces va a sonreír, ¿de acuerdo? Esto va a evaluar el estado de alerta. Recuerden que nosotros tenemos dos estados, de alerta o vigilia y de sueño. Ujú. Cuando nosotros estamos en estado de sueño, por supuesto que no vamos a percibir muchas cosas de los estímulos del ambiente, ¿no? Como algunos sonidos. Si obviamente son muy fuertes, pues por supuesto que hasta nos vamos a sobresaltar, ¿no? Y vamos a brincar de ese estado de sueño al estado de vigilia. Vigilia o alerta, estar pendientes de qué hay en el medio. Ajá. Reaccionar obviamente también a los estímulos visuales y auditivos, pero también táctiles. Ajá. Y por otro lado, que esto tiene que ver también con los reflejos, si hay una inestabilidad en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central abarca el encéfalo y la médula espinal. Ujú. Si hay algún tipo de alteración, vamos a saber que el sistema nervioso central está comprometido y habrá que consultar a un neuropediatra para revisar pues en qué condiciones se encuentra el bebé, ¿vale? Por ejemplo, tener cambios repentinos en la coloración de la piel, por ejemplo, no reaccionar ante ciertos estímulos, ¿no? No tener esta respuesta perdón, respuesta refleja o temblores, como los que yo les decía. ¿No? Que quizá no lloren, que de alguna forma no haya como un intercambio incluso de eh, información, ¿no? Yo les preguntaba, siempre les pregunto a mis alumnos, ah, ¿siempre existe comunicación? Y es que esto me causa pues una especie de conflicto mental. Porque muchas veces la gente cuando, sobre todo en la parte clínica, ¿no? Los pacientes vienen y nos dicen, pues es que tenemos problemas, ¿no? Porque no nos comunicamos. Y entonces yo digo, ah, ok, no se comunican. Si nosotros estamos callados, ¿creen que comuniquemos algo? Si estamos dormidos, ¿creen que haya comunicación? Si queremos ignorar a una persona y no hablarle, ¿creen que haya comunicación? Bueno.
Todas estas condiciones efectivamente están consideradas como un intercambio de comunicación. Comunicación no tiene que ver nada más con que no nos hablemos verbalmente. Ujú. Todo el tiempo estamos comunicando algo. Si no le quiero hablar a una persona, estoy comunicando. Ya estoy comunicando que no le quiero hablar, ¿no? Porque entonces me quedo callado para que esa persona entienda que no quiero hablar. ¿No? Si estoy enojado con mi mamá porque me mandó a lavar los trastes, ¿no? Y entonces la ignoro y me volteo, ¿no? Yo ya estoy comunicando algo. Entonces, en este sentido, no hay un intercambio de comunicación verbal del bebé con la mamá o del bebé hacia el mundo externo, pero sí hay un intercambio de información de las necesidades que tiene este bebé. Obviamente el bebé no se va a poner a pensar en qué necesidades tiene su mamá, ¿no? O su papá, u otras personas, ¿vale? Eso se va a ir dando con el tiempo. Ajá. Tiene que atravesar todo un proceso de maduración del cerebro, ¿no? Para empezar a adquirir el lenguaje, para empezar a interpretar, pues, los estímulos del medio, ¿cierto? Y entonces, no siempre va a haber, pues, un intercambio. Normalmente ocurre después bueno, ya como aproximadamente a los 2 meses, más o menos, empezará eh, este intercambio más verbal. Ujú. Bueno, ok, entonces tenemos otro tipo de evaluación que es de los estados de alerta. Ujú. Bueno, aquí dice qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? El estado de alerta que yo les decía, recuerden que tenemos dos tipos de estado. Básicamente es el sueño y el estado de vigilia o de alerta. Ujú. El sueño irregular, la somnolencia, inactividad alerta y el despierto, estar despierto, ¿vale? Vamos a ver qué características tienen, por ejemplo, en los ojos, en la respiración, su movimiento y la capacidad de respuesta a los estímulos. Ajá. Si está en un estado de sueño regular, ajá, los ojos están cerrados, no hay movimiento. Ujú. La respiración tendría que ser regular, pero muy tranquila. Ujú. O sea, no hay un grado de excitación alto. Los movimientos no debería haber ninguno, pero de repente tienen ciertos espasmos, ¿no? O tienen algún tipo también de reflejo, ¿no? Que se mueven, que estiran el bracito, que también la cara, ¿no? Cierran los ojos, aprietan las mejillas, no sé. Ujú. La capacidad de respuesta es muy baja. Ajá. No debería despertarse con cualquier sonido. Usualmente el sueño es profundo en esta etapa, sobre todo porque em, el sueño le va a dar también la capacidad de desarrollo del cerebro. Van a dormir aproximadamente 18 horas al día, excepto se van a despertar para comer. Es lo único. Ujú. Bueno, se van a despertar para llorar y van a llorar para comer. Entonces, básicamente son pues las actividades que tiene un neonato. Ajá. Se puede despertar también con un estímulo un poco más severo, como un movimiento brusco, un sonido también brusco que pueda provocar el sobresalto incluso del bebé. Ajá. En estado de un sueño irregular, ajá, podría asociarse con el estado MOR de los adultos, que es movimiento ocular rápido. Ajá. Y usualmente en los adultos esto se asocia con sueños, ¿no? Bueno, con la ensoñación. Ujú. Es un estado de sueño muy profundo, pero también que en cualquier momento nos podemos despertar con un estímulo un poco más bajo. Ajá. Dice que los ojos van a estar cerrados, pero van a haber movimientos rápidos y ocasionales de los mismos. Ujú. La respiración puede ser irregular, ¿vale? Em, en los movimientos puede tener algunos espasmos musculares, pero
muy probablemente no van a ser notados o apenas perceptibles. Su capacidad de respuesta va a ser hacia, sobre todo, los sonidos y luces brillantes. Si sonríe, por ejemplo, gesticula algo con la cara, mueve incluso algunas manos, bueno, las manos, durante este periodo de sueño irregular. La somnolencia es un estado ahí medio intermedio en el que tienen quizás sueño, no se pueden dormir, están entre que sí, entre que no, ¿vale? Normalmente los ojos van a estar cerrados, pero también pueden estar entrecerrados. Ajá. La respiración va a ser irregular. La actividad va a ser muy ligera, muy lenta, aletargada. Ajá. Y pueden tener ciertos movimientos de los brazos, ¿vale? Las erecciones no precisamente tienen que ver con el aparato sexual, bueno, con el sistema sexual, ¿no? También pueden ser de las extremidades. En el estado de alerta, pero en inactividad, los ojos normalmente van a estar abiertos, pero también pueden estar cerrados. Ajá. La respiración también va a ser regular. Los movimientos de su cuerpo van a ser muy tranquilos. Quizás se va a quedar viendo con atención a la mamá, a otro estímulo, ajá, pero va a estar atento. Y en su capacidad de respuesta, para él va a ser un ambiente interesante, ¿no? Porque va a prestar atención normalmente a algo. Esto pasa mucho cuando reciben alimento, que es el estado cuando más alerta están, pero también están inactivos, ¿vale? No se mueven mucho. Y por último tenemos el estado de estar despierto, pero con cierto grado de excitabilidad, ¿vale? Los ojos van a estar abiertos, la respiración puede ser irregular, va a haber mucha actividad, ¿vale? Porque es en la búsqueda de un estímulo que los atienda y van a responder obviamente a estímulos externos, ya sea hambre, yo les decía frío, también al calor, algún dolor, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ver esta parte de qué tanto se puede complicar el nacimiento. Ya vimos en el sentido de que todo marche bien, ¿no? Haya nacido, se le atiende, se sale con una escala de Apgar de 10, ¿no? Es un super bebé y demás, ¿no? Pero ahora viene la contraparte. ¿Qué pasa con estos niños que no tienen esa capacidad, ¿vale? Constantemente en la parte del desarrollo prenatal hablamos del bajo peso, ¿vale? Que se puede dar por muchas circunstancias, ¿vale? Aquí ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero vemos que el bajo peso no nada más es de, pues sí, ya nació este flaquito, pues ya ni modo, ¿no? No, puede traer muchas complicaciones. Puede tener incluso consecuencias a largo plazo para periodos como ya la infancia, la adolescencia, incluso la adultez. Entonces, es importante, siempre, siempre es importante que se atiendan estas cosas desde el momento del embarazo y también, si no se pudo atender en el embarazo, pues una vez nacido, que reciba los cuidados pertinentes a través de los médicos para que lo puedan estabilizar y gane peso. Bien, usualmente, ¿quiénes son los bebés que nacen con un bajo peso? Bueno, ay, perdón, bebés prematuros, ¿no? Que obviamente no alcanzan el desarrollo completo. Bebés que sus mamás no tuvieron una alimentación correcta, adecuada, ya hablábamos de eso, ¿no? Mamás que pueden llegar a tener desórdenes alimenticios, mamás que pueden llegar a estar muy preocupadas, muy ansiosas, tener algún estado, por ejemplo, depresivo, que obviamente va a alterar el ritmo de su cuerpo. Ya vimos que también el consumo de algunas sustancias como la nicotina, la cafeína, el alcohol, algunas drogas, van a afectar directamente en el sistema del bebé y entonces ocasionan pues que nazcan muy bajos de peso. Incluso
También tiene que ver algunas condiciones físicas de la madre, como que sean adolescentes, que las mismas madres tengan bajos pesos, sean mujeres muy delgadas, por ejemplo, que su desarrollo aún no esté terminado, repito, como que se embaracen en la pubertad o en la adolescencia, que las condiciones de bueno, de su matriz o de su útero aún no sean maduras. Pueden ser mujeres ya más grandes, no sé, 20, 25 años, 27 años, pero sus úteros aún son jóvenes, ¿no? Em, y eso ocasiona, obviamente, que no esté completamente maduro y no reciba el suministro suficiente de nutrientes a través de la placenta. Ujú. Enfermedades incluso de la madre que tengan que ver, por ejemplo, con hipertensión, diabetes, ya les decía, alteraciones de alimentación, enfermedades como, por ejemplo, anemia, ¿no? En la mamá, no haberse alimentado correctamente. Las condiciones socioeconómicas también influyen, puesto que no todas las mamás tienen acceso a los mismos nutrientes, a medicamentos como ácido fólico, ajá, como vitaminas o un enriquecimiento de micronutrientes y macronutrientes. Ujú. La depresión incluso también llega a ser un factor decisivo si la mamá ha tenido ya varios abortos o es una mamá grande. Ujú. Es decir, pasados los 30 años es considerado una mujer madura. Los 35 años ya también es considerado como pues una mujer madura. A los 38 años es muy probable que este embarazo ocasione problemas, que tenga que ser revisado constantemente, porque ya puede y no. Puede ser considerado como un embarazo de alto riesgo, pero también puede no. Ujú. Ya vimos. Y otra cosa, esto deriva en enfermedades posteriores que los bebés pueden desarrollar. Si tienen bajos pesos al nacer, es muy probable que desarrollen diabetes en la infancia y más probable en la adultez, si es que no la tuvieron en la infancia. Eh, Estos niños llegan a tener enfermedades cardiovasculares como arritmias, bueno, hay muchas enfermedades, ¿no? El soplo también, por ejemplo. Yo les decía que hay muchos problemas neurológicos que pueden derivar en problemas de aprendizaje, problemas sensoriales, cognitivos, que la velocidad en la que procesen la información sea lenta, sean niños aletargados, que tengan problemas de memoria y que incluso tengan problemas conductuales. Bueno, esa es una de las tantas condiciones que puede presentarse en cuanto al bajo peso de un neonato. Ujú. Por otro lado, tenemos la posmadurez de un bebé. Esto pasa cuando ya pasó de los 9 meses, que tenga 42 semanas de embarazo o más, ocasiona también problemas. Un bebé a esa edad o en esas semanas va a ser básicamente del tamaño de un bebé de un mes. Entonces, uno puede tener complicaciones en el parto. Los niños suelen ser pues muy largos y delgados, pero no significa que estén sanos. Van a estar largos, pues precisamente porque han pasado ya mucho tiempo dentro del vientre y entonces pueden, uno, ya no recibir suficiente oxígeno a través de la sangre, y la irrigación sanguínea también puede no llegar a todas las partes de su cuerpo y obviamente esto ocasiona daños cerebrales, cardiovasculares. Incluso puede ocasionar la muerte. Y por otro lado tenemos esta condición de que un bebé nazca muerto. No que nazca y muera, sino que nazca muerto, muera dentro del vientre. La película que queda de tarea
No es un mortinato, no es un bebé que haya nacido muerto, nació con pulso y con respiración, entonces no es considerado mortinato, ojo. Murió después de haber nacido, ¿vale? Tuvo alguna complicación. Entonces, yo leía que las razones de que los bebés nazcan mortinatos no son totalmente, pues claras, ¿vale? Pueden tener muchos factores, pero decía que una de las características principales que tienen los bebés, ay, perdón, chicos. Una de las características que tienen los bebés que nacen de esta forma, pues es de que están muy pequeños, ¿vale? Que no han alcanzado un tamaño regular y normal para su edad o para el periodo de crecimiento en el que se encuentran. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar. Yo tengo conocimiento que una mamá primeriza siempre se atrasa. Ay, no alcancé a leer. A ver, esperen. Mm, es que saben que no me quiero salir de la presentación, entonces estoy desde otro dispositivo, pero no encuentro el chat. A ver. No, no me sale la opción del chat. Ahorita que termine la presentación, este, ¿Quiere que se lo diga, maestra? ¿mandé? Ah, sí, porfa. Dice mi compañera Janice, maestra, una pregunta. Yo tengo el conocimiento que una mamá primeriza siempre se atrasa el día de parto 15 días. Ok, gracias. No, no siempre es que se atrasen. De hecho, deberían programarse cuando pues las mamás son primerizas. Recuerden que nosotros, bueno, los médicos, no nosotros, yo no soy médico. Los profesionales obviamente de la salud consideran el primer día del embarazo a partir de la primera fecha de la última menstruación. Ujú. Entonces, a partir de ahí es donde se empieza a contar. Entonces, acuérdense que siempre va a haber una variación, porque la ovulación pudo haberse dado muy pegado no sé, a la menstruación, ¿no? Pudo haber sido un poquito después. Hay mujeres que son irregulares. Hay condiciones en las que los ovarios también pueden expulsar óvulos, dos al mismo tiempo, ¿no? Uno y después otro a los 2 días, ¿no? Que no sería normal, pero esas condiciones se llegan a dar. Entonces, como consenso mundial, se utiliza esa fecha. Y por eso se calcula desde esa fecha hasta exactamente los 9 meses y se tiene que ir programando eh, para esa, para esa fecha, digamos, hasta cuando se cumplan los 9 meses, ¿vale? No siempre se pasan. De hecho, es importante que no se pasen de la fecha. Y que si se les llega a pasar o algo por el estilo, el médico está obligado también a llevar pues un conteo de los días, ¿vale? Porque ya vimos lo que sucede. A las 42 semanas, este bebé ya puede ser un bebé muy maduro, ¿no? Y puede ya ser también un bebé muy grande. Entonces, usualmente también se recurre a la cesárea pues para no, este, pues que no sufra tanto la mamá, ¿no? Porque a este punto la cabeza del bebé ya también es muy grande, va a ser muy doloroso incluso, e incluso para no poner en riesgo ni al bebé ni a la mamá. Ujú. Entonces, pues no es una regla de que siempre se tenga que pasar, de hecho no, no sé dónde te hayas enterado, pero debe ser por ahí una información un poco confundida. Ujú. No sé si alguien más tuviera otra duda. No alcanzo a ver el chat. Ahí. ¿No? ¿Nadie más tiene una duda? Bueno, ahora vamos a ver una parte de la formación de los vínculos que surgen desde el primer día del nacimiento. ¿Sale? ¿Han escuchado de este término de la impronta?
¿Alguien ha escuchado de esto? No me digan eso. No, bueno, yo no. Ok. Bien. Hay un fenómeno que un investigador estudió y este hombre se llama Conrad Lorenz. Este hombre básicamente lo que hizo, él creía, bueno, primero se hizo la pregunta, ¿por qué los pollitos, los patitos siguen a su mamá? ¿Han visto? Como una cosa bien curiosa. eh, Ven a su mamá caminando y entonces va toda la cola de patitos atrás de ella, ¿no? O la cola de pollitos también atrás de ella. ¿Cómo es que también un mamífero sigue a su mamá? ¿Cómo es que reconoce que es su mamá o que es su cuidador principal? Bueno, este fenómeno a lo que él le llama la impronta tiene que ver con un vínculo que se forma, un apego que se forma del primer movimiento perdón, del primer ser que está en movimiento. Entonces, él decía que los patos, al ver a su mamá, que es el primer objeto o ser vivo que está en movimiento, la iban a seguir a todos lados. Ujú. Eh, por adaptación, ¿no? Si está en movimiento, significa que me va a dar de comer, significa que me va a cuidar y entonces yo me voy a pegar a esa persona. Entonces, lo que él hizo fue hacer pues también ese experimento de que nacieran los patitos, pero hacerlo, que lo vieran a él, retirar a la mamá pata y hacer que lo vieran a él en movimiento. Entonces, los patitos eventualmente lo seguían a todos lados. Ajá. Entonces él decía, bueno, entonces si yo lo pongo en un objeto inanimado que se mueva, se van a pegar a este objeto. Bueno, eso no sucedía, ¿vale? Tiene que ver con un vínculo que se forma, pero también de protección. Tiene que ver, sí, con el movimiento que tenga, pues, el ser, que provea de cuidado, de alimento, pero que también sea cálido, en el sentido literal y figurado. Ajá. Hubo otro experimento que realizó para revisar cómo era esta reacción con monos y entonces lo que hicieron era quitar a la mamá. Yo sé que de pronto los experimentos con animales pueden llegar a ser pues un poco crueles, ¿no? Porque pues qué culpa te tenían los monitos, ¿no? De esto, pero bueno, al final son experimentos de la ciencia para formar obviamente teorías a través de la observación, ¿no? Entonces lo que hicieron fue quitar a la mamá, a la chimpancé, no, no era un chimpancé, era un mono capuchino. Quitó a la monita, pues, y dejó al bebé. Y entonces crearon una especie de nodriza hecha de alambre que daba, pues, un biberón, era la que proveía el alimento. Y entonces al lado, un poquito más retirado, hicieron otra mamá sustituta que no daba alimento, pero que era afelpada, tenía una textura suave, calientita, y donde el bebé también se podía sostener. Entonces, en la naturaleza de este mono es sostenerse del cuerpo de mamá. La mamá puede seguir haciendo sus actividades, lo que sea, ya saben, cosas de monos. Y entonces el monito sigue pegado a su mamá, ¿no? Colgado literalmente de su cuerpo. Entonces, dado que está en su naturaleza, pues el mono se aferra a este mono sustituto de felpa. Y entonces hicieron una diferenciación de con quién prefería estar. Entonces, cuando retiraban a los monitos bebés de estas salas donde estaban las mamás sustitutas o las mamás nodrizas, y los dejaban, corrían muy entusiasmados a los monitos de felpa, ¿no? Y entonces rechaza la teoría de que únicamente forman vínculos con quien provee de alimento y tiene que ver más con un vínculo afectivo que provea calor, comodidad y una sensación agradable al tacto. Entonces,
pues se considera lo mismo en un ser humano. Ujú. Básicamente, un bebé no nada más forma un vínculo con mamá cuando recibe leche materna o cuando cualquier otra persona lo alimenta, ¿vale? Así lo puede alimentar un enfermero, lo puede alimentar cualquier otra persona y puede no precisamente hacer un vínculo. El vínculo afectivo empieza desde que se sienten protegidos, se sienten tranquilos con esta persona, este, Em, reciben calor de su parte, sienten el afecto a través del el tacto, ¿no? Estímulos sensoriales como un masaje, una caricia, este, estímulos, bueno, en general cualquier cosa que se pueda hacer con la mano, siempre y cuando sea muy delicado, va a provocar un sentimiento agradable hacia el bebé. Entonces, eso forma también vínculos. Y entonces se preguntaban de qué forma un hijo también se puede sentir seguro con un padre adoptivo, ¿no? Y viceversa, un padre adoptivo, ¿cómo puede tener la certeza de que el bebé o de que un niño realmente forme un vínculo afectivo con él? Entonces, pues se descarta esta teoría de la impronta, ¿no? Decía que el vínculo afectivo también se puede ganar después de este periodo neonatal, porque hay muchos niños que pueden recibir incluso violencia desde estas etapas y no precisamente que sean, que formen este vínculo afectivo con las personas quienes los maltrataron. Ujú. Bueno. Entonces, esto tiene que ver con la impronta, ¿no? Y la formación de vínculos. Ya decía, no solamente surge el vínculo a través de la lactancia. eh, muchas personas, sobre todo en la medicina holística, em, sostienen que hay un vínculo que se forma en el momento de la lactancia y em, la unión de las miradas entre la mamá y el bebé, ¿no? Para la mamá, completamente es un vínculo afectivo, ¿vale? Porque la mamá genera una interpretación a nivel mental de, wow, qué maravilloso, qué bonito, qué ternura, qué esto y qué el otro. Ujú. Para el bebé no existe como tal una interpretación, pero un bebé se va a sentir muy a gusto con estímulos que ya son conocidos para él. Entonces, recuerdan que ya habíamos hablado de canciones, de voces e incluso del ritmo cardíaco. Un bebé se va a calmar cuando escuche el ritmo cardíaco de su mamá, obviamente en condiciones calmadas, ¿no? Tranquilas, porque si la mamá también está exaltada, está excitada, el bebé difícilmente se va a poder tranquilizar. Entonces, el bebé también tiene la capacidad de escuchar y de sentir esos estímulos y es mejor que si un bebé no se puede calmar, se lo quiten de la persona que está, pues también exaltada, ¿vale? Porque el bebé pues se va a exaltar. Entonces, este, también puede generar este vínculo con el papá o con los cuidadores primarios quien sea que se les ocurra, papás adoptivos, papá, mamá, mamá, ajá, abuelitos, tíos, amigos, que sean cercanos, obviamente, para los padres, ¿no? Y finalmente, entonces vemos que sí se puede crear una cercanía con el padre. Efectivamente, no nada más, como comúnmente se cree, es que el vínculo de la madre con el hijo es inigual. Es inigual. Sí, puede ser, pero recuerden que esos estímulos los pueden recibir a través de otras personas. Ujú. Bueno, hay un estudio que hicieron unos investigadores y que tiene que ver con estos vínculos creados desde el periodo neonatal. Ajá. Y ellos hablan, bueno, este estudio se hizo en Hawái, en Kuwait específicamente, y hablan de que un bebé que incluso las condiciones ambientales en las que se encuentre sean adversas, incluso puede vivir en un ambiente violento, en un ambiente con poca alimentación, por ejemplo, en un ambiente donde no cubran completamente sus necesidades, pero creen redes de apoyo. Está comprobado que ahora esos niños cuando crezcan
van a ser seres humanos más resilientes que otros que lo tuvieron todo y que no estuvieron expuestos al estrés. Ujú. Dice, la posibilidad de entornos de apoyo para compensar los efectos de las complicaciones del nacimiento. Entonces, si un bebé de pronto nace y es como muy enfermizo, muy chillón, ¿no? Puede ser, este, tiene alguna complicación en general desde su nacimiento, eh, se me ocurre bajo peso al nacer, ¿no? Que haya sido un niño, este, muy maduro, ¿no? Por ejemplo, entonces vemos que esas complicaciones van generando, pues, otros problemas a largo plazo. Entonces, no es específicamente que tengan el problema o la enfermedad, también tiene que ver con que reciban esas redes de apoyo. Ajá. Sientan el apoyo de sus cercanos, reciban afecto, tengan contacto físico, contacto también emocional, que se sienta ese vínculo emocional y entonces crean de esta forma una forma de resiliencia, ¿no? Dice, incluso ante un ante un comienzo difícil y la exposición a estrés, o sea, desde bebés, se desarrolla una forma de resiliencia, ¿vale? Se comprobó que a largo plazo estos bebés podían tener menos problemas lingüísticos, menos problemas perceptivos, sensoriales, emocionales, escolares y de conducta que otros niños que no recibieron estas redes de apoyo. Ujú. Y que nacieron en las mismas condiciones. Bueno, entonces tenemos estos factores de protección hacia los niños que se pueden dividir entre tres, ¿vale? Primero serían los atributos individuales, esto que tiene que ver con lo que, primero con nuestro temperamento, acuérdense que nacemos con él, básicamente es un conjunto entre lo heredado y entre el cómo vamos a hacer, ¿sale? Por otro lado, tenemos los lazos afectivos que se van generando con las personas que se creen, pues, las redes de apoyo. Y por último, también un sistema de recompensas. Ujú. Entonces, si un niño hace bien algo, a lo mejor no se le va a dar siempre un dulce, un chocolate, pero sí incluso recompensas afectivas, ¿no? Emocionales o sociales también se les puede llamar, como un abrazo, un muy bien, estoy muy orgulloso de ti, ¿no? Te quiero mucho, o sea, demostraciones de afecto diferentes. Y ya, por último vamos a ver los reflejos. Esto tenía programado para verlo en el primer año, pero yo creo que vale la pena revisarlo de una vez, ¿vale? Porque también se evalúa desde el momento del nacimiento, ¿vale? Estos cuadros que ven, los voy a utilizar mucho porque vienen en el libro en el que yo les pasé, ¿vale? Entonces, si alguien tiene alguna duda o lo quiere volver a consultar, también está en su libro, en el libro digital que les proporcioné, ¿sale? Y esto lo van a encontrar en el primer año. Ujú. Nada más que lo puse entre el periodo neonatal y el primer año porque pues esto se evalúa desde justamente el momento del nacimiento, ¿sale? Y se va a ir evaluando también a lo largo del primer año. Bueno, ¿se acuerdan de el que vimos ayer? Fíjense, reflejo de Moore. Bueno, el reflejo de Moore. El bebé se deja caer o escucha un sonido fuerte, ¿vale? La conducta del bebé va a extender las piernas y brazos y los dedos, arquea la espalda como en forma de conchita hacia arriba, jala la cabeza hacia atrás, ¿vale? Este es un impulso para el equilibrio. Va a aparecer, aquí dice que aparece al séptimo mes, sin embargo ya vimos que desde el nacimiento. Ujú. La edad típica de desaparición es aproximadamente a los 3 meses de haber nacido, ¿de acuerdo? El reflejo darwiniano o depresión, es el que yo les decía, se acaricia la palma de mano del bebé o también puede ser su pie, ¿no? El del pie es el del Babinski o segundo del darwiniano. Ujú. Va a cerrar el puño con fuerza. Ujú. Se le puede levantar a una posición de pie si ambos puños se encuentran cerrados alrededor de un bastón. Ujú.
Aparece, dice que a partir del 7º mes de gestación, pero yo creo que esto tiene que ver con en qué momento se establece más, ¿no? Bueno, entonces va a generar esta presión. Incluso muchos médicos les dicen a sus mamás que cuando el bebé esté en el momento de vigilia, por ejemplo, comiendo, se hagan estas pruebas, ¿no? Que también finalmente son pruebas neurológicas para ver su estado de desarrollo. Normalmente desaparece a los 4 meses de haber nacido. Ujú. El reflejo tónico del cuello. Ujú. Se hace una especie como de volteo hacia arriba. Ajá. Se recuesta al bebé sobre su espalda. El bebé voltea la cabeza hacia un lado, asume la posición de esgrimista, extiende el brazo y pierna del lado que le favorece, va a flexionar las extremidades del lado opuesto, ¿no? Estas las tiene flexionadas y estas las tiene más estiradas, ¿vale? Va a aparecer más o menos al 7º mes y desaparecerá a los 5 meses de haber nacido. Ujú. Em, A este también se le llama reflejo de búsqueda. Bueno, el de Babkin, aquí no está la imagen, pero dice que se acarician ambas palmas de las manos y el bebé a un mismo tiempo. Y entonces el bebé, ¿qué va a hacer? Abrirá la boca, se le van a cerrar los ojos, el cuello se va a flexionar y la cabeza se inclina hacia adelante, ¿vale? Eh, pues este es en el momento en el que nace y desaparece aproximadamente a los 3 meses. El de Babinski es este, o el segundo darwiniano. Ajá. Se acaricia la planta de pie del bebé o también se le puede dar una ligera presión. Ajá. Se extienden los dedos de los pies y el pie se tuerce hacia adentro. Que era lo que les decía, es muy parecido a este. Ujú. Los deditos se van a tornar hacia adentro, de la planta del pie. Nacimiento y 4 meses. El de hociqueo es este. Ujú. Esto pasa usualmente como reflejo de búsqueda para alimentarse, ¿vale? Se acaricia la mejilla o el labio inferior del bebé con un dedo o con el pezón. Y entonces el bebé va a voltear la cabeza, va a abrir la boca, ajá, va a empezar a hacer movimientos de chupeteo. Ujú. De hecho, este aparece antes, esto también es en la gestación, porque incluso el bebé se llega a chupar sus dedos, y hace este reflejo de succión y desaparecerá aproximadamente a los 9 meses, eso sí. El reflejo de caminar, el reflejo también del andar. Se va a sostener al bebé por debajo de los brazos, ¿no? De esta forma, con sus pies sin ninguna calceta ni nada. Va a tocar una superficie plana y entonces el bebé va a hacer un movimiento parecido a si se pusiera en marcha o a caminar, ¿vale? Va a mover los pies de forma rítmica. eh, Obviamente no va a tener el control ni el equilibrio para sostenerse, pero los va a mover. Ujú. Este sí aparece aproximadamente al mes y ya desaparecerá como a los 5 meses. Ujú. Y por último, el reflejo del nado. Ajá. Al bebé se le va a colocar obviamente debajo de pues el agua. Ujú. Y va a realizar algunos movimientos natatorios coordinados, ¿vale? Esto es algo instintivo, también es algo nato. Muchas personas creen que uno de nuestros ancestros en común, pues, tuvo que adaptarse al agua. Entonces, es por eso que es un instinto el nadar y que sus fosas nasales no las utilice, es decir, no corre riesgo de un ahogo, pero obviamente por periodos muy, muy breves, ¿no? Aproximadamente unos 5 segundos, de 5 a 10 segundos, ajá, bajo el agua. Incluso muchas personas quieren tener a sus hijos bajo el agua y utilizan este método y el bebé, ¿qué creen que hace? Nada solito. Entonces, no se va a ahogar y solito también va a salir a la superficie. ¿Mm?
Dice que aparece en un mes, pero incluso en el nacimiento ya se ha comprobado que puede nadar, ¿no? Una vez nacido, puede impulsarse hasta llegar a la superficie. Ujú. Y desaparecerá así como a los 5 meses, ¿vale? Bueno, ¿dudas? ¿Hay alguna duda, muchachos? No, maestra. Ok. Bueno, pues yo espero no haberlos arrullado con la explicación. De pronto yo les decía así, puede ser pues muchos factores, ¿no? Mm, muchas características, ¿no? En cada uno de los estados o estadios de desarrollo, pero ninguno menos importante que el otro. Para mí es importante que nosotros nos enfoquemos, obviamente, en el desarrollo psicosocial, ¿no? Puesto que nuestra materia se llama psicología del desarrollo, ¿no? Y entonces también es donde yo puedo quizá tener un poco más de intervención. Hay algunas cosas que obviamente no las voy a saber que tienen que ver con el desarrollo físico. Eso obviamente lo vemos desde la literatura y por eso ustedes también tienen el acceso a su libro para que lo vayan revisando. Ujú. Si tienen alguna duda y en ese momento yo, pues no sé, desconozco, lo podemos buscar y lo podemos retomar en la siguiente clase. Ajá. Eh, no es tan importante la parte del desarrollo, puesto que no nos confiere de desarrollo físico. No nos confiere como tal, pero sí es muy importante el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. ¿En qué momento empieza a adquirir estas capacidades de interacción social? Porque yo les decía, bueno, somos seres sociales y entonces en todo momento necesitamos la interacción con otras personas. Ujú. Y no nada más personas, con otros estímulos. Ujú. Entonces, ahorita vamos viendo que empiezan pues esos vestigios, ¿no? Muy chiquitos, muy primitivos, quizá pueden ser insignificantes, pero que esto nos va a ayudar de base para ir adquiriendo, por ejemplo, el lenguaje, para ir también adquiriendo esta capacidad de aprendizaje que ya vimos que desde el útero ya existe esta capacidad de aprender, ¿no? Por ejemplo, algunos sonidos, como la voz de mamá, alguna música, ¿no? Y que a los bebés, pues obviamente también les gusta lo que ya conocen. Ujú. Se van a sentir mucho más familiarizados y más a gusto con un estímulo que ellos ya conozcan. Ajá. Y que usualmente se puede también utilizar para tranquilizarlos, relajarlos y sobre todo en momentos en cuando tienen como muchos malestares o no encuentran algún consuelo, ¿no? Precisamente esas son las recomendaciones de los médicos. Ahí en el libro que les pasé me gusta mucho porque hay unas partes en donde te dan como una recomendación, ¿no? Y decía, ¿cómo calmar a un bebé que está llorando y no logras tranquilizarlo, ¿no? Entonces, eh, hay muchos estudios que dicen que el contacto con un ser humano, y volvemos a lo de la impronta, ¿no? No nada más es quien dé de comer, ¿vale? Hay muchos bebés que no pueden ser amamantados y eso ya lo vamos a ver en la lactancia para el primer año. Hay muchos bebés que no pueden ser amamantados y que reciben su alimento a través de un biberón. Ujú. Y no es que formen un vínculo con el biberón, sino con un ser animado. Ujú. Entonces, de quien reciban pues estímulos también sensoriales, eh, cariño, calor, caricias, como yo les decía.
¿no? Entonces, decía que un bebé es muy probable que se relaje si se le pone encima del pecho de su mamá porque va a conocer ya el ritmo cardíaco de su mamá, pero los dos sin ropa, es decir, que haya un contacto de piel a piel. Ajá. Esto le va a ayudar mucho a regular su temperatura, a tranquilizarse, a sentir el estímulo, obviamente, de la piel de su mamá, la mamá también con el del bebé, y se forma un doble vínculo del bebé hacia la mamá y de la mamá hacia el bebé. O sea, si la mamá también de pronto se siente un poco angustiada porque no logra callar al bebé y demás, conviene hacer esta técnica, ponerlo entre los senos de la mamá, les digo, sin ropa, ninguno de los dos, y tratar de hacer respiraciones profundas. Y esto va a ir calmando a los bebés. Ujú. Pero bueno, salvo algunas situaciones que no puedan tranquilizarse, vamos a ir descartando algún tipo de enfermedad o de complicación. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces recuerden que los que no han visto la peli ya urge para el viernes porque la vamos a utilizar para trabajar aquí, ¿vale? Y nos veríamos entonces el viernes. ¿De Ok. acuerdo? Cuídense mucho, descansen, coman bien. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, Gracias. maestra. Hasta luego, que tenga un bonito día. Cuídense mucho. Gracias, igualmente que tengas buen